Buenos días, nos acompaña Manuel Campo Vidal, periodista español, y hoy presidente de la Academia de Ciencias y Artes de Televisión Española. Manuel, muy buenos días y bienvenido al CESA. Gracias, encantado de estar en CESA y encantado de estar en Colombia. Muchas gracias. Un gran país y con un gran futuro, estoy seguro. Hablando de futuro, ¿cómo ve el futuro de los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla? Ustedes, los españoles que han tenido la experiencia también de vivir un conflicto con la ETA. Esos siempre son unos diálogos muy difíciles y muy largos, que normalmente terminan bien, porque terminó bien en El Salvador. En España no hubo tal diálogo, aunque se intentó durante varias veces, pero lo cierto es que ETA cesó en su actividad armada, que era lo que se deseaba, ¿no? Aunque la organización todavía existe. Bueno, yo lo veo con enorme esperanza y creo que hay que destacar la valentía del presidente Santos, porque desde luego sin una persona decidida a favor del país es muy difícil o imposible llegar a algo que todos desean, ¿no? Que es que cese de una vez la violencia armada y que se puedan disolver las FARC. Voy a preguntarle por usted. Usted antes de ejercer el periodismo estudió electrónica. ¿Cómo es esa combinación? ¿Cómo alguien que empieza en electrónica termina haciendo periodismo? Más cuando se dice que los periodistas son muy alejados de ese tipo de actividades. Bueno, casi hay que explicarlo por razones familiares. Mi padre estaba en el mundo de la electrónica, pero no era ingeniero. Entonces quiso que sus hijos varones estudiáramos una ingeniería. Yo la hice de grado medio, pero yo de niño quería ser periodista y de mayor también quiero serlo. Entonces cuando terminé la ingeniería empecé a estudiar periodismo, he trabajado todavía como periodista y como sociólogo, después estudié el doctorado en sociología, pero el tener una carrera técnica o unos fundamentos técnicos me han venido muy bien. Combinar, yo creo, una formación técnica y una formación de letras, pues está muy bien, porque a veces en el periodismo simplemente pues no se estructuran suficientemente bien las cosas, así que la ingeniería me hizo más cartesiano y desde luego yo le he sacado provecho, no la electrónica en sí mismo, pero sí cuando era directivo de una televisora importante en España, Antena 3, porque la asignatura de organización industrial, que era la que a mí más me gustaba, desde luego me ha ayudado mucho esos estudios. ¿Y que desde pequeño qué fue lo que lo hizo usted pensar en hacer periodismo? No lo sé, no podría decir, pero cuando yo tenía 12 años quería ser periodista. Y mi madre me decía, hombre, periodista no, porque eso es como los artistas, hoy aquí, mañana allí. Yo decía, qué antigua es mi madre, pero qué razón tenía, ¿verdad? Hoy aquí, mañana allí. Ok, usted ha hecho periodismo tanto en televisión como en prensa y en radio también. En radio. ¿Con cuál de ellas se queda? ¿Cuál es la que más aporte le da para el periodismo? Yo, con toda sinceridad, yo soy un apasionado de la comunicación. A mí me gusta tanto y me puedo realizar tanto y lo preparo con enorme interés y cuidado, el dar una conferencia como hacer un programa de radio o un programa de televisión o hacer una crónica que sigo haciendo semanalmente en algunos periódicos españoles. Me gusta francamente todo. Desde luego, el periodismo a veces es más reflexivo, el periodismo escrito, la radio es más de inmediatez y la televisión tiene grandes oportunidades porque la comunicación no verbal da buena nota, informa mucho, es en ese sentido más completo que la radio, aunque la radio desde luego me tocó en unos años la guerra del Golfo y la verdad es que al micrófono aquello era una tragedia, pero seguirlo noche a noche fue una experiencia extraordinaria. ¿Reportero raso cuántos años? No, yo dirigía un programa en Madrid, o sea que yo no estaba en Irak, yo estaba en Madrid, pero en conexión con la gente que teníamos en Irak, que teníamos en Israel, que teníamos en otros lugares, y la verdad es que la inmediatez de la radio, a veces, desgraciadamente por algunos atentados terroristas importantes que hubo en España en relación a la ETA, pues esa inmediatez, un programa de radio puede hacerse desde un teléfono móvil y necesita muy poco aparataje y eso le da una frescura pues muy interesante. Hablando un poquito de esas nuevas tecnologías y de las novedades en periodismo, hoy se habla de dos cosas. La primera, que el periodismo ya no va a contar historias antes que nadie. Y segundo, que hoy el reportero tiene que hacer o crear su propio medio. ¿Cuál es la lectura que usted hace ante esta aseveración? Yo creo que el hecho de que se hayan popularizado los medios, de la posibilidad de que una persona, cualquier ciudadano, pueda emitir un programa, por decirlo así, o emitir una noticia, me parece interesante. Pero creo que eso no anula el periodismo. Moisés Naim publicaba hace unos días un artículo muy interesante a propósito de la investigación que ha hecho
un equipo del New York Times sobre la corrupción en China. Eso no lo hubiera podido hacer un bloguero, decía él, y yo lo comparto. Eso no lo hubiera podido hacer una persona que no tuviera los criterios y el rigor que creo que debe aplicarse en el periodismo. Yo creo que solo cuando el periodismo pierde su rigor es cuando se confunde con una emisión más, como puede hacerla cualquiera desde su casa. Le doy mucho valor a que cualquier ciudadano pueda darnos una imagen de algo que está sucediendo, pero yo creo que el periodismo tiene que fortalecerse, tiene que ser mucho más riguroso, tiene que ser analítico, y ahí es donde yo creo que tiene su espacio. Ok. ¿Cuál es la temática de las conferencias que usted está impartiendo? Yo comparto hoy mi trabajo profesional en España y cuando salgo fuera entre el periodismo y ser profesor de comunicación. Dirijo en España un instituto de comunicación empresarial, damos clases a directivos, a veces a profesores, a políticos, incluso a chicos jóvenes, a emprendedores también, y chicos jóvenes pero de 12 y 14 años que estamos en este momento preparándolos para que rindan mejor sus exámenes, para que puedan expresarse mejor, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dos cosas aquí en el CESA. Vamos a hablar de la relación entre profesor y alumno y cómo la comunicación es fundamental, y por otra parte vamos a hablar de emprendimiento. A mí me interesa mucho el CESA porque tiene algunas cosas innovadoras que no tienen otras escuelas de negocio en el mundo. Tiene este centro DIGA en el que se da a la palabra escrita y oralmente expresada un contenido y un respeto que yo creo que es fundamental. Creo que hay muchas cosas que se pierden en el mundo de los negocios y en el mundo de la política simplemente porque no comunicamos suficientemente bien. Y después tiene también este centro SUMA, con relación al progreso en matemáticas, a los fundamentos esenciales, que yo no lo veo en muchas de las escuelas de negocio en las que yo hago conferencias o cursos en distintos países y fundamentalmente en España, y algunas incluso de las que están muy bien situadas en los rankings internacionales. Así que estoy encantado de estar en el CESA. Creo que es una escuela innovadora, inquieta, que defiende unos valores de ética y unos criterios profesionales que a mí me parece que los ejecutivos deben tener. No siempre se les ha dado, no siempre lo han tenido, y como dice el profesor Manuel Castells, que es un premio Holberg 2012, quizá una parte del desastre de la crisis financiera internacional se podría explicar con relación a esos ejecutivos clónicos que formaron las escuelas de negocios en el mundo, solo preocupados por el resultado del siguiente trimestre y en consecuencia por sus retribuciones variables, sus bonus y sus stock options. Por eso me interesa tanto una escuela de negocio que participe de unos criterios éticos y morales distintos. ¿Qué porcentaje usted le da a la comunicación dentro del perfil de liderazgo? Bill Clinton, que de esto sabe mucho, dice que en la sociedad de la información el 50% es la comunicación y todo lo demás el otro 50%. Si queremos discrepar con Bill Clinton, no vamos a organizar aquí una guerra de porcentajes. Pongamos que la comunicación es un 30%, por decir algo, y todo lo demás el 70%. Pero aun siendo así, resulta que normalmente en todas las escuelas se prepara al personal para el 70% y se olvida el 30%. Por lo tanto, yo creo que hay muchos problemas bursátiles de organización interna de las empresas, de problemas políticos, por supuesto, y en la vida personal, casi podríamos decir, y en la vida social en general, que se hacen grandes y no se resuelven porque no se maneja bien la comunicación. La comunicación es fundamental y normalmente es la asignatura olvidada en casi todas las escuelas y universidades del mundo, incluida, las de comunicación. Ok. ¿Por qué nace Soñadores? ¿Y cuál es el espíritu de este formato televisivo? Bueno, yo he trabajado mucho con el programa con los emprendedores. Nosotros empezamos primero con un formato que se llama Generación 21, que era un concurso de emprendedores. Y en Soñadores quiere expresar su título que los emprendedores son los soñadores del siglo XXI. Personas que idean una empresa, que son capaces de llevarla adelante, de ponerla en marcha, que son capaces de crear valor para ellos mismos, para su familia, para su región, para su país, para la colectividad en general. Expresa historias, soñadores, de emprendedores, unos con éxito y otros con menos éxito, algunos que cuentan su fracaso, porque todos tenemos fracasos y hay que contarlos,
porque de los fracasos se aprende mucho. Y es una sucesión de reportajes sobre historias muy distintas para descubrir finalmente que lo que importa es el espíritu emprendedor. No importa la edad, se puede ser emprendedor con más de 50 años, y conocemos algunos casos, y alguno con más de 60, o muy jovencito. El fundador de IKEA tenía 17 años cuando puso esto en marcha. Se puede ser emprendedor en la ciudad y en el campo. Se puede ser, es igual que tanto da que sea, hombre o mujer. Es igual que tenga muchos estudios o pocos estudios. Es decir, lo que queremos decir fundamentalmente es que el factor humano es enormemente decisivo. Naturalmente, cuanto más capacitado, cuanto mejor sea la oportunidad, cuanto mejor sepa combinar la prudencia con la decisión de seguir adelante, pues más éxito tendrá. Pero el factor humano es determinante y, por tanto, primero hay que soñar una idea, por eso el título de Soñadores, y después llevarla a la práctica. Para ir redondeando, ¿dónde puede residir el génesis, dijéramos, de la crisis española actual? Yo creo que España está pasando un mal momento porque hay una crisis financiera internacional que desnudó que el modelo productivo español había tocado techo, la burbuja estalló y perdimos nuestro modelo productivo. Y España es un país que no tiene recursos energéticos y no puede vivir solo del turismo, porque eso ya lo hace la República Dominicana y tiene muchas dificultades. Nosotros también podemos hacerlo, pero es insuficiente. Tiene que haber una base industrial y no una economía especulativa, aunque a veces la especulación pase por el precio del suelo y por el precio de la vivienda. España gastó mucho dinero en construir más viviendas y más instalaciones públicas, incluso más carreteras, más aeropuertos, etcétera, de los que necesitaba. En un momento determinado quizá tuvimos la tentación de pensar que éramos ricos y no lo somos, y ahora está en una dura búsqueda de encontrar un nuevo modelo productivo que tiene que pasar fundamentalmente por una reindustrialización del país. Hay industria, particularmente en Cataluña, en el País Vasco y en Madrid, en otros sectores de una forma más puntual, pero es importante que encuentre el nuevo modelo productivo y esa no es una tarea a resolver en unos meses, desgraciadamente. Finalmente, a España le faltan emprendedores. Sí, yo creo que suelo decir que 1 millón de emprendedores resolvería rápidamente el problema de los 5 millones de desempleados que hay en España. Le faltan emprendedores porque el sistema educativo, que no cuidó la comunicación y que no cuidó los idiomas, en nuestro caso por lo menos, tampoco cuidó el fomento del espíritu emprendedor. Hubo una cultura educativa, tanto a base de la cultura de la seguridad, el no te metas en líos, el mejor ser funcionario que ser emprendedor. Y eso lo transmitió la escuela, lo transmitió la familia y lo transmitimos también, y hay que decirlo autocríticamente, los medios de comunicación. Esa es la verdad. Y hoy España paga los platos rotos. Hoy España paga los platos rotos, aunque hay grandes emprendedores, aunque hay grandes iniciativas y aunque hay un factor humano en el que yo tengo mis máximas esperanzas. Por ejemplo, desde que empezó la crisis, pues muchas empresas en España han descubierto, tarde, pero han descubierto que había que exportar. Antes no lo necesitaban porque el mercado interior era muy fuerte, ¿no? Las exportaciones crecieron el año pasado un 16%, cosa que está muy bien, pero es insuficiente. Entonces yo creo que nos recuperaremos, pero desde luego lo hacemos en un marco también de extremas dudas y retrocesos a veces de la Unión Europea, que también tiene su propia crisis y que no es el marco a veces más acogedor para afrontar una crisis particular como la que tenemos nosotros a su nivel, la que tiene Portugal o Grecia o Irlanda, y la que tiene Italia, que también es una crisis muy importante. No son tiempos buenos, pero bueno, con trabajo, con esfuerzo y con entusiasmo, pues yo espero que lo superemos. Bueno, Manuel, muchas gracias y bienvenido al CESA para estas conferencias que tendrán lugar esta semana aquí en la institución. Un placer estar aquí, gracias.